Prehistoria. Se cree que los primeros metales se descubren en Tailandia alrededor de 4500 a.C. Esta primera etapa se denomina Edad de Bronce, usándose en general como elemento decorativo o para elaborar armas. El hierro aparece en Oriente Próximo, donde empieza a usarse hacia el siglo XIII a.C., sustituyendo al bronce y dando lugar a la Edad de Hierro. Sobre 5500 años antes de Cristo se empiezan a utilizar el arado y la azada, que ayudan en gran manera a la precaria agricultura. Alrededor de 3500 años antes de Cristo se descubre la rueda en Mesopotamia, sustituyendo el carro con ruedas al tradicional trineo. Más adelante se introduce la rueda con radios. La economía de trueque se realizaba por medio del intercambio de objetos, animales, pieles y servicios. Esta dura hasta la aparición de la moneda. La Edad Antigua. Aparece la escritura dando comienzo a lo que llamamos historia. Los primeros escritos que se conocen datan de 3000 años antes de Cristo y corresponden a los sumerios. Estos documentos están escritos con caracteres ideográficos. Hay referencias que indican que la aparición de la escritura es aún anterior en el lejano oriente. De todas maneras, los primeros documentos con escritura alfabética surgen en Grecia alrededor de 800 años antes de Cristo. Se empieza a construir grandes templos, las pirámides de Gizeh en Egipto, construidas durante la cuarta dinastía. En el siglo VII a.C., Glauco inventa la soldadura. Las primeras monedas acuñadas con carácter oficial aparecen en el siglo VI a.C. en la zona de Lidia y en China. A partir de entonces empiezan a surgir monedas en Grecia. Aquí se emite el dracma, compuesto de 65 a 67 granos de plata fina. Aparece también la balanza, utilizada por primera vez por los egipcios alrededor de 2500 años antes de Cristo. La Edad Media. En el siglo VIII surge el feudalismo. Así el campesino trabaja para un señor feudal que le protege en caso de guerra. A su vez, el señor feudal jura al rey ayudar en la defensa del territorio en caso de una invasión. Este régimen de posesión de las tierras duró hasta las revoluciones burguesas del siglo XVIII. A partir del siglo XI y como resultado de la libre asociación de los artesanos surgen los gremios. Gracias a ellos se podían controlar los precios y la calidad de los productos. Los gremios tenían una estructura jerárquica: aprendiz durante 4 o 5 años y sin sueldo, oficial con sueldo y maestro capaz de poseer un taller propio. A finales de la Edad Media comienzan a aparecer y aumentar de tamaño las aglomeraciones urbanas formadas por pequeños pueblos dominados por la nobleza y los patricios. La Edad Moderna. Aparecen importantes inventos. La imprenta, que ya existía en China desde el siglo X, es inventada en Occidente por Johann Gutenberg. Utiliza caracteres independientes de metal. Una vez compuesta la página mediante estos caracteres, se impregnan de tinta y se prensan sobre papel. Aparecen instrumentos para la navegación marítima como la brújula, el sextante y otros instrumentos de posición que fomentan la navegación y que, junto con las nuevas naves, sobre todo la carabela, contribuyen de una forma excepcional a los grandes descubrimientos de la época, como América, las costas de África y la ruta marítima a las Indias. Aparece también el telescopio, un gran avance en la investigación del espacio. Su invención se atribuye a Hans Lippershey hacia 1608 en Holanda. Este invento fue mejorado rápidamente y en 1757 ya aparecen los objetivos acromáticos que no descomponen la imagen en colores. Durante estas fechas prevalece en Europa el mercantilismo, según el cual el Estado ejerce un gran control sobre la industria y el comercio, para lograr así que las exportaciones superen a las importaciones. También aparecen los primeros bancos modernos en el siglo XVII, el Riksbank sueco en 1656 y el Banco de Inglaterra en 1694. La Revolución Industrial. El comienzo lo provoca la invención de la máquina de vapor de James Watt, quien en realidad lo que hizo fue desarrollar ideas anteriores. El resultado fue una máquina de vapor con una cámara de combustión separada que reducía las pérdidas de energía y aumentaba el rendimiento. John Smeaton, un ingeniero británico, fue el primero en construir una rueda hidráulica usada para aprovechar la energía de ríos y canales. La revolución industrial provocó muchos problemas laborales, que terminó en una masiva emigración de la población hacia los nuevos territorios al otro lado del mar, las colonias. Casi 50 millones de europeos emigraron en busca de trabajo. Esto ayudó a los estados, puesto que se deshacían de las revueltas que la gente provocaba por su precaria condición laboral. Para intentar mejorar las condiciones de los trabajadores que se quedaron en Europa, aparecen los sindicatos. Estas asociaciones perseguían mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. Los primeros sindicatos aparecen a finales del siglo XVIII
y principios del siglo XIX en Europa Occidental y Estados Unidos como reacción al capitalismo. Comienza la fabricación en serie. Henry Ford consigue reducir el trabajo en su fábrica en casi un 60% y aún así aumenta la producción. Este desarrollo acaba con la automatización total, siendo los robots los encargados del trabajo, pudiendo prescindir del trabajo humano. Conclusión. La industrialización ha causado una enorme mejora en el nivel de la vida de la humanidad y a la vez ha causado que aparezcan grandes zonas subdesarrolladas como el tercer mundo. La progresiva introducción de las máquinas en el mundo del trabajo ha provocado paro, aunque a su vez ha contribuido a aumentar la producción. La más perjudicada de todas es la naturaleza. Es contaminada por el progreso recibiendo miles de millones de toneladas de basura y gases. Además, es destruida para conseguir materias primas y hacer mejores las rutas de comercio. Llegará el momento en que la Tierra no pueda aguantar más. Pero para entonces los más desarrollados ya estarán ocupados tratando de contaminar algún otro planeta. Entonces aquí se quedarán los más pobres aguantando las basuras y los estropicios de los ricos.